El tema que quiero abordar hoy es un poco sobre los perfiles que tiene un docente de comunicación, dado que yo he recibido también 5 años en una Universidad Nacional del Perú. El perfil, digamos, de formación profesional de un docente de comunicación con un título pedagógico un título universitario de licenciado en lengua y literatura, y que en otros lugares pues tiene otras denominaciones, en comunicación, en literatura española, etc. Y aquí hay que ver dos cosas. Primero, que los perfiles son, digamos, una contraposición entre el perfil ideal que toda organización o toda institución formadora quiere lograr, y que a veces lo logra y que a veces no, y que a veces lo logra a medias y que a veces no, frente al perfil real, que es finalmente como su nombre lo dice, la realidad, lo que finalmente se logra obtener dentro del desarrollo del desempeño profesional. Y aquí obviamente hay una distancia muy enorme, porque una cosa es la cuestión declarativa y otra es la cosa aplicada, concreta, real, verificable, que muchas veces hay una distancia y una brecha enorme. A veces hay un abismo entre lo que uno quiere y entre lo que finalmente logra, como en todas las cosas de la vida. Sin embargo, en una institución universitaria esto pocas veces se contrasta y pocas veces se confronta. Muchas veces leemos en el papel cosas maravillosas, pero en el terreno de la práctica pues no, eso se desdice, no hay una proporcionalidad, una relación entre lo que declarativamente dice un prospecto de admisión o un perfil profesional, un currículo, y entre lo que finalmente se logra. Y dado la experiencia que yo tengo de haber egresado ya un promedio de 27 años, yo he egresado a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Educación, hace ya 27 años, he egresado el año 94, y obviamente todos tenemos nuestra propia experiencia, y esa experiencia capitalizada obviamente se traduce en que muchas veces la universidad nos ofreció y no nos cumplió. Muchas veces la universidad, para atraer a alumnos o estudiantes nuevos, ofrece cosas que finalmente son meras declaraciones líricas, ¿no? Bueno, dejemos eso para los poetas, pero no para los tecnólogos, no para los pedagogos, no las que planifican, digamos, la educación y la formación profesional y lo que finalmente se desempeña. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo, estoy tomando el prospecto vigente, real, 2016, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que es lo que orienta, manda y es lo que el postulante cada año, más o menos un promedio entre 5.000 y 6.000 postulantes a esta universidad, de unos 12.000 estudiantes, de unos casi ya 13.000 estudiantes, lee y debe obligatoriamente comprar porque es parte del paquete de admisión. En este prospecto 2100, por ejemplo, para la carrera profesional digamos, de educación, tenemos que aquí se vende la idea del perfil del ingresante, es decir, del que una vez ya ha logrado superar la valla, digamos, del examen y ha tenido un puntaje respectivo, logra ingresar. Bueno, aquí la descripción es bastante detallada, pero en realidad vamos a contrastar en términos prácticos, no es así. Dice, en el nivel personal, el perfil del ingresante en educación dice, en el nivel personal, ¿no? Hay una serie que practica valores, obviamente eso tampoco es una cuestión ideal porque habría que buscarlo, no hay una demostración práctica de que todo lo que se dice aquí es cierto, ¿no? Practica valores de respeto, solidaridad, responsabilidad, verdad y sensibilidad y color. Vamos a ver si es cierto. En el nivel profesional tenemos que tiene 4 perfiles que están desagregados, ¿no? En docencia, en gestión, en tutoría, en promoción y como investigador. En esos 5 perfiles que los detalla y describe, en realidad hay mucho lirismo, hay mucha pretensión, pero hay poca concreción. Es decir,
hay un lirismo tal que es difícil, finalmente, haciendo el balance y haciendo la investigación, digamos, detallada, es difícil creer que todo eso se está cumpliendo. Yo me pregunto si esto no será en el fondo una estafa. O sea, ofrecerte lo que finalmente no se cumple. ¿No será eso, no sonará eso a una estafa, que una universidad te ofrezca tantas cosas y finalmente ni siquiera logre ni siquiera un 10% de ellas? Yo creo que es válida la aspiración de decir que podría sonar una estafa, porque nadie se ha puesto a hacerle un seguimiento a si todos estos perfiles de docencia, de gestión, de tutoría, de promoción y de investigación lo ha logrado en esencia. Nadie se ha puesto a hacer el seguimiento, nadie ha hecho un cotejo entre lo que dice el perfil ideal y lo que es el perfil real. Obviamente aquí vamos a partir de hipótesis y de suposiciones por la propia experiencia. En el caso mío, la experiencia docente y también la docencia de investigación educativa. Y obviamente todos estos perfiles me resultan muy elevados, o sea, es una valla, un pico muy alto de creer que todo se está cumpliendo. Si nos vamos a hacer solamente una caracterización general, pues el Perú está en penúltimo lugar en comprensión lectora y con todo este perfil es para tener pues un docente extraordinariamente grande. Lo que pasa es que estos perfiles son copia y calco de otras latitudes, de otras realidades. Y para que suene muy bonito en un prospecto, para que sea un gancho publicitario, obviamente los consignamos, pero no nos preocupamos, o las autoridades no se preocupan de ver si todos estos perfiles se están cumpliendo. O sea, ¿de qué sirve que yo prometa, ofrezca, si finalmente no puedo cumplir? O sea, yo creo que ahí también hay una especie de una irresponsabilidad de consignar cosas que finalmente no se van a cumplir. Bueno, aquí hay, digamos, cinco perfiles ideales. Obviamente no cuantifica, todo es adjetivación, pero en la práctica tenemos que el ejercicio del egresado es otra. Por ejemplo, si bien es cierto que hay 4 perfiles, algunos implícitos, como el caso de tutoría e investigación, son implícitos dentro de la carrera profesional de educación, pues otros no. Finalmente, el caso de los 5 perfiles que yo considero que son los reales, que no son necesariamente los que están ahí de manera ideal, de manera de promesa y que finalmente ni siquiera se cumple, el perfil real ya de desempeño es que en casi un 96% de los egresados de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, de las distintas especialidades y de los distintos niveles de formación profesional, el 96% termina siendo docente de aula. El 96%. Es decir, eso, digamos, un punto más o una décima más, una décima menos, eso es irrelevante. El 96% va a ser docente de aula en tiza, con pizarra y se va por las campiñas, se queda, poca gente se queda en la ciudad, generalmente se van a las campiñas, con ese perfil, ¿no es cierto?, de docente, y ha de quedarse ahí, y gran parte de ellos se jubilan hasta llegado su límite de edad de acuerdo a la ley. Obviamente, el 96%. Y ese ejercicio docente, obviamente, pues deja mucho que desear, porque yo creo que a veces las mediciones parciales para ver si hace una buena clase magistral, o si hace un buen diseño curricular, o si una buena programación, eso finalmente termina siendo casi irrelevante a la hora de evaluar los resultados finales, ¿no es cierto? Cuántos saben leer, cuántos saben comprender, cuántos saben expresar nuestros chicos, termina finalmente eso matando todo. Y es más, porque a veces las evaluaciones cuando se hacen internamente se maquillan y terminan siendo todo pues bonito, color de rosa, y en la práctica no. Bueno, PISA hace creo que desmitifica todo esas perfumadas, esas digamos evaluaciones perfumadas que se dan al interior. Y PISA, bueno, nos lleva pues al último lugar, al penúltimo lugar en comprensión lectora. Con eso, digamos, se desdibuja todo lo demás, o sea, todo lo demás queda prácticamente sepultado a cero. O sea, el creer que la universidad está formando profesionales de calidad, el creer que porque es una buena clase magistral la educación está mejor. Es decir, finalmente el resultado global, el resultado final,
termina siendo deprimente, ¿no? Nuestra Universidad Nacional Perú Río ni siquiera aparece dentro de las 1000 universidades, ¿no? Mejores universidades del mundo, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. La única que aparece es la Católica y la San Marcos, ¿no? Dentro de las 500. Nosotros no estamos, pero ni siquiera ni de asomo, ¿no? Ahora, nadie pues se preocupa por decir esto de la acreditación, pues termina siendo una cosa que ya creo que ya tarda como 15 años, 20 años y hasta ahora no se logra nada, ¿no? En realidad tanta economía, tanto esfuerzo en construir infraestructura, no se traduce finalmente en una calidad. Lo que pasa es que aquí hay un afán constructivista de querer construir todo, ¿no? En infraestructura física y creyendo que eso es sinónimo de calidad, y no necesariamente el que tengas una buena infraestructura es sinónimo de calidad. Muchas veces eso es para satisfacer un ego de repente de autoridad o de estudiante que estudies en una bonita universidad, pero en la esencia, en el software en sí educativo no hay eso. No hay eso. ¿Por qué? Porque la traducción finalmente de los desempeños y los resultados, digamos, de los beneficiados educativamente, pues es deficiente y deprimente, ¿no? Otro elemento, bueno, el 96% obviamente ese es el paradero final de los docentes aquí de la faction, ¿no? De todas las especialidades, el 96%. El segundo punto es que solamente se registra que hay un 2% de esta hornada, de esta camada, digamos, de egresados, solamente el 2% está en educación superior. Y bueno, hay varios factores, ¿no? No necesariamente los primeros puestos registran estar en la docencia superior. Muchas veces al lograr hacer una maestría, obtener cursos de capacitación, el tener amistades, el tener ciertas relaciones, logra finalmente una posición, una ubicación en los estudios superiores. No necesariamente, insisto, están los que meritoriamente lo han logrado, estando en el tercio superior y estando en los primeros puestos, no necesariamente. Eso está probado y demostrado, ¿no? Si vamos a las nóminas de los que están ejerciendo, ese 2% de egresados que están ejerciendo docencia superior, no necesariamente son los más idóneos o los que de repente hicieron mérito en la universidad. Es incongruente, inconcebible que alguien que no hizo mérito durante su formación universitaria los haga después de ello, ¿no? Una maestría, un doctorado no es sinónimo de calidad, porque obviamente una maestría y doctorado se obtiene con un ingreso, con un pago económico, y mucha gente de repente no tiene de calidad, que no tiene para granjearse pues una maestría y un doctorado que está pues entre los 10.000 y 15.000 soles, ¿no es cierto?, durante los 2 años. O sea, es difícil creer que un título de magíster o doctor te haga de mayor calidad. Te dé un cierto nivel, sí, pero no necesariamente garantiza calidad ni profesional ni desempeño profesional. En el tercer punto tenemos que el docente investigador, que es un rubro bastante reducido. Creo que si pongo 1% quizás sea mucho, en realidad es fracción. O sea, hay pocos docentes que hacen investigación, digamos, como elemento solitario o como elemento individual. O sea, hay poco. O sea, el docente investigador que egrezca es muy difícil, que egrezca, digamos, de la universidad, es difícil, ¿no? Porque en realidad no hay centros de investigación. Las pocas ONGs que existen obviamente tienen ese rubro, pero como un rubro amarrado a otras cosas, ¿no es cierto? O sea, el docente investigador es muy limitado. Si le pongo 1% que sea eso mucho, creo que es fracción. El otro perfil, el cuarto perfil, que es el docente, el gestor, el promotor, que está dentro, que está contemplado aquí dentro del prospecto de admisión, en el cuarto punto, que dice como promotor, que es hoy la palabra actualizada es gestor, que dice, pero confunde porque dice capacidad de trabajo en equipo, capacidad de inserción social, capacidad de promover y gestionar proyectos. Bueno, ahí creo que hay un error, ¿no? Un promotor, un gestor no es eso, es parte inherente, digamos, de ciertas características que tiene un perfil profesional. Eso de capacidad en equipo, pues eso no te convierte en gestor ni en promotor, ¿no? Sencillamente gestor es aquel que de alguna manera procura generar acciones que vayan en beneficio colectivo en un área o rubro específico, ¿no? Y en este caso el docente de educación o comunicación, para ser más fino y específico, no logra eso, ¿no? Finalmente, insisto, el 96% está como docente de tiza, pizarra y nada más, ¿no? Entonces los otros perfiles en realidad están sueltos, no hay
no hay una concomitancia, no hay una concordancia entre lo ideal y lo real, ¿no? Ese docente gestor cultural promotor no lo existe, no está muy desarrollado. Si pongo 1% para completar el 100%, quizá es mucho 1%, quizá es fracción. De cada, digamos, jornada de lengua y literatura de la Pedro Ruiz Gallo, pues uno, y a veces ninguno, ¿no? Se convierte en un gestor o un promotor cultural como elemento específico. Y el quinto punto es el docente, digamos, que desarrolla la creatividad, ¿no? Que se convierte en un poeta, un crítico literario, un narrador, un novelista, cuentista, ensayista. Pues también en 1%. Si decimos 1% es por redondear la cifra. Podría ser también fracción. Es decir, el grueso, la mayor cantidad, digamos, del paradero finalmente de desempeño profesional está casi el docente de aula. Y los demás perfiles están, los perfiles ideales que propone la universidad en su prospecto de admisión, es pura declaración lírica, ¿no? En la práctica no se traduce, no se traduce. Ahora, ¿qué debemos de hacer para hacer? Lo que pasa es que, bueno, dentro de la estructuración, digamos, de la formación profesional, la formación general, digamos, que dura alrededor de 2 años, 4 ciclos, en realidad es muy genérica, es muy desconectada de la realidad, es muy teórica, muy ideal, ¿no es cierto? Lo que sucede generalmente en la universidad es que está desconectada de la realidad, ¿no? Se teoriza mucho en psicología, sociología, antropología, pero en la práctica, pues, todos son teorizaciones de libros, más no de la realidad. No hay un contraste entre teoría y práctica. Y lo otro de la formación básica específica, también, ¿no es cierto?, se convierten en elementos puramente, digamos, descriptivistas, idealistas, libros que no se conjugan, no se contrasta con la realidad. La formación especializada, de la misma manera, todavía sigue habiendo una formación gramaticalista de la década del 60, 70, todavía no se rompe eso, y todavía seguimos idealizando, ¿no?, la enseñanza de la lengua y literatura en la universidad. El ejercicio profesional, indudablemente dividido en 2 áreas, lo que es la práctica pedagógica y lo que es la práctica administrativa, también adolece, pues, ¿no?, digamos, de un asidero concreto, ¿no es cierto? El estudiante básicamente va como un observador casi ya cuando está terminando la carrera, ¿no es cierto? El 8º, 9º y 10º ciclo ya están recién, ¿no es cierto?, mirando cuál es la realidad cuando ya es difícil cambiar lo que ellos desde los primeros ciclos tuvieron como teoría y se encontraron que la teoría no sirve de nada a la hora de ver la realidad, ¿no? La teoría sirve solamente como un marco referencial, pero no como una aplicación concreta en términos de realidad, ¿no? Y obviamente, bueno, el caso de la docencia, podríamos decir que 96%, estamos hablando de los que obviamente están en ejercicio profesional, pero de acuerdo a las cifras estadísticas, de cada 10 egresados de nuestra universidad Pedro Ruiz Gallo, de todas las carreras profesionales, de cada 10 egresados, solamente hay 4 que están laborando. 6 están haciendo ocupaciones diferentes, de comercio, de choferes, en sus propias empresas. Solamente hay 4, 6 están fuera. Y en el caso de educación, de los egresados, del 100% de los egresados de la carrera profesional de educación, obviamente solamente están en ejercicio docente, están en un promedio de 65%. Y hay un 35% que están sueltos, que están libres, ocupando oficios, otras ocupaciones profesionales y laborales. Y obviamente cuando aquí yo pongo este 100% es de lo que están ocupados, ¿no?, que están ocupados en la docencia. Y obviamente pues no es nada halagüeño porque las mediciones internacionales pues les dicen todo eso. Lo que quiero decir es que indudablemente hay una necesidad de potenciar, ¿no es cierto?, los perfiles profesionales. Si no tenemos dentro del ejercicio profesional docente, un docente que haga labor de promoción cultural al interior de la escuela y del entorno comunal, que no lo hay. Si no tenemos un docente que con el ejemplo produzca textos, interprete textos, comente textos, critique textos, pues ¿qué le puedo enseñar en el aula? Lo que yo no tengo, no puedo enseñar. Lo que yo no soy, lo que yo no doy, lo que yo no me exijo, no puedo enseñar. En educación predicamos con el ejemplo. No predicamos,
Y yo puedo exhortar, apelar, decir, exigir, pedir, pero eso finalmente se termina quedando ahí, ¿no es cierto?, en la mera exigencia. Eso no cala finalmente en el estudiante. Entonces, un docente que no desarrolle un perfil promotor de la lectura, de la cultura dentro de su comunidad, sencillamente se adhiere y se convierte en un ente pasivo. Entonces, no podríamos promover ni la lectura ni la cultura dentro de nuestro entorno comunal. Entonces, yo creo que la persona más indicada para hacer eso es el docente de comunicación, por el hecho mismo de que es un área transversal que cruza todas las carreras profesionales y todos los estamentos de la vida diaria y de la vida y la gestión, digamos, institucional, pedagógica y administrativa, ¿no? O sea, por antonomasia, el docente de comunicación es el que debería, digamos, de alguna manera liderar todos los procesos, digamos, de comunicación, de cambio y transformación social en los aspectos culturales. Nosotros es el encargado, pero eso en términos prácticos no se da porque solamente hay una restricción, ¿no es cierto?, al aspecto meramente, digamos, de clase, de la labor docente, ¿no es cierto?, de transmisión de conocimientos en aula. Y el resto, todo lo demás, sencillamente es un ente que hay que buscar, pues, quién se compromete, ¿no es cierto?, a estimular la lectura en la escuela, los concursos literarios, a estimular la creatividad. ¿Quién se compromete? Pues si no se compromete el docente, no se va a comprometer el de biología, el de química, no se va a comprometer el de matemática, ¿no? Pues sería absurdo, porque indudablemente son perfiles y roles diferentes que cumple. Yo acepto que un docente de matemática pues no se comprometa con eso, ni le interese si el estudiante comprendió y leyó bien el ejercicio del problema para resolverlo. Pero el docente de comunicación sí es el más indicado. Yo acepto que un docente de matemática no promueva concursos de juegos florales al interior de la institución educativa, pero un docente de comunicación sí. Es decir, los roles en sí de alguna manera están en algunos casos incumplidos, ¿no es cierto? El perfil ideal en realidad es un monumento, ¿no es cierto?, al lirismo, parece un poema, ¿no es cierto?, creacionista, lleno de figuras y metáforas, pero finalmente en términos concretos no hay ese ejercicio o no hay esa concreción en la realidad. Y yo creo que ahí nos falta mucho, ¿no es cierto?, porque en realidad tampoco es que el docente, digamos, la carrera profesional de educación busque crear, ¿no es cierto?, solo promotores o busque crear solo poetas o narradores, porque no es una carrera de ejercicio natural, pero sí es una carrera que debe ayudar de alguna manera a potenciar esas competencias y esas habilidades para lograr que los docentes de alguna manera en su ejercicio profesional complementen esas atribuciones y de alguna manera no solamente sea docente de aula, sea también un tutor, un gestor cultural, un líder, alguien que de alguna manera impulse el cambio y la transformación social y comunal, ¿no? Que alguien que gestione y promueva juegos florales, concursos, participación, recolección de mitos, leyendas, tradiciones, que edite textos, boletines, que arme su radio, periodismo, que arme sus periódicos murales, que alguna... Pues conozco muchas comunidades aquí del entorno de la región Lambayeque donde no hay, pero ni siquiera no hay ni siquiera un atisbo o una señal que haya un docente de comunicación ahí. No existe información, no hay periódicos murales, las aulas no tienen lemas alusivos a la lectura, a la cultura, pues está un completo abandono. Y ahí también hay que, siempre he sido una especie de crítico con respecto a aquellos docentes que obviamente están ejerciendo una labor, como se dice, a regañadientes, ¿no es cierto? Ya por no dejar de ir, porque de alguna manera, pues, 1.200, 1.500 soles es algo, ¿no es cierto?, para el menú familiar. Pero de ahí, pues, también vemos de que hay un abandono, ¿no es cierto? Termina tu hora de clase y vuelas a otra institución, porque obviamente están compartiendo, sobre todo cuando se da en las, instituciones del citadino, ¿no es cierto?, de la ciudad. En el campo es diferente, ¿no? Pero en el campo hay otras maneras de sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Hoy hay más control, pero hace una década atrás, pues el docente se iba el día martes y regresaba el día viernes. O sea, solamente hacía pues 3 días de clase y se regresaba, no pernoctaba en la comunidad, no conocía, no sabía, llegaba con su cuaderno, dictaba, tiza y pum, salía corriendo, ¿no es cierto? Buscaba en el carro.
hoy como que hay una especie ya de más control con respecto a eso, ¿no es cierto? Como que la comunidad misma está organizada, informa, denuncia, critica, la radio misma se encarga de ello. Pero antes no, ¿no es cierto? Antes un profesor que se metía a Puyurpampa llegaba 2 días y se regresaba, ¿no es cierto? O sea, más demoraba en llegar y en regresar que en permanecer en la comunidad. Y zonas así, y cosas por el estilo, ¿no? Sobre todo en la zona rural. Bueno, ahora hay una especie de controlismo, ¿no es cierto? Lo que ahora se está buscando es más la supervisión, más que el monitoreo, ¿no es cierto? Están yendo a controlar, a vigilar si cumplió su actividad de aprendizaje significativo, si planificó, si programó. O sea, estamos más por los aspectos administrativos que preocupados por el aspecto, ¿no es cierto?, de los desempeños, los resultados finales, ¿no es cierto?, en la parte básica. O sea, como que todavía tenemos cierto temor, cierta vergüenza saber que los resultados que arroja PISA también se corroboren con los que hacemos acá de manera fina y de manera más cotidiana y permanente, ¿no? Como que intuimos y sospechamos que vamos a salir mal y mejor para evitarnos esa vergüenza nos hacemos, como se dice, esa moratoria, ¿no es cierto?, de no evaluarnos para poder pasar la piola, ¿no? Entonces creo que ahí para mí el rol fundamental ahí es de la universidad, que es la formación, que es la que otorga títulos a diestra y siniestra, y obviamente en los programas especiales pues que de sábado y domingos también, pues si eso ocurre, si estoy hablando de un perfil de formación de estudios regulares, imagínense de estudios especiales que son sábado y domingo, ¿no? No se puede equiparar un sábado y domingo con de lunes a viernes, no se puede equiparar, ¿no?, en términos cuantitativos, y en términos cualitativos no se puede equiparar eso. Yo creo que ahí también lamentablemente la universidad ha claudicado en su rol, en su encargo social, de alguna manera ha extendido y ha expandido una brecha, ¿no? Y la universidad tiene recursos. Aquí la Pedro Ruiz Gallo y la Facultad de Educación son sobre todo la FACSE es una de las que mayores recursos tiene, pero lamentablemente esos recursos están orientados a otras cosas más de infraestructura. O sea, creo que en los últimos años, creo que a nosotros nos ha entrado esa fiebre, este síndrome de la infraestructuritis, ¿no es cierto? Queremos, y eso se da en todos los órdenes, ¿eh?, en todos los gobiernos, y en nuestra universidad también, ¿no es cierto? Gastamos millones de soles en levantar un tanque de agua que a puras penas cubre los baños que siguen todavía maloliendo, y no gastamos en potenciar una biblioteca. O sea, es muy fácil gastar 20 millones de soles para construir un tanque de elevación en su cañería, es muy fácil, teniéndolo ya, digamos, del servicio general público, es muy fácil gastar 20 millones de soles, pero es tan difícil invertir siquiera 1 millón de soles para comprar moderna bibliografía y actualizar toda la bibliografía y todo eso. Ahí se nos hace muy difícil, o sea, es más o menos es el síndrome del alcohólico, ¿no? El alcohólico cuando va a una cantina pide la cerveza y si por la que le ofrece la cerveza dice, pero está a 6 soles, mira, que esté 20 soles a mí no me interesa, tú sírveme, ponme la cerveza. O sea, un poco esa gallardía, ¿no es cierto?, decir que yo pago el vicio al precio que sea. Y ese vicioso, ese alcohólico vicioso, al día siguiente, que llegó malogrado del estómago, de la cabeza y del bolsillo, le va al pan y de repente el pan por casualidad ese día subió, se daba 8 panes por 1 sol y ese día justamente se baja a 7 panes y hace todo un escándalo, ¿no? Hace todo un lío, ¿no? O sea, ahí sí preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuánto cuesta y por qué tan caro, ¿no? Pero cuando se trata del vicio, pues eso me parece, creo que también en el campo educativo y en el campo universitario se gasta ingentes presupuestos para construir infraestructura, es decir, el hardware, y el software está deficiente. Los mismos materiales, los reactivos que hay de los laboratorios son carentes, o sea, ahí sí se invierte fracciones, pero cuando se quiere invertir en la construcción, digamos, de una carretera, de un edificio, se invierten millones. Y creemos, obviamente, que cada infraestructura muy bien bonita, pues hace la universidad. Pues para nada, ¿no? Porque el hecho pedagógico, el hecho de la formación profesional está al interior de un aula y está en el ejercicio, en el contacto humano entre el docente y el estudiante. No está si de repente estoy